Perfecto. Entonces la respuesta inmune, ¿cómo se define? Es el reconocimiento de todo agente extraño, sean patógenos, alérgenos, elementos propios para su posterior eliminación por parte del sistema inmune. Entonces la respuesta inmune requiere un reconocimiento y una parte efectora. ¿Ya? Súper. Acá tengo una frase que siento que es súper importante, que ojalá al final del curso lo más importante que se le quede es que el sistema inmune permite reconocer lo extraño en el contexto de lo propio. ¿Alguien me podría explicar un poco qué significa esto? Así una mano, así como... Claro, lo mismo que se equivoca. ¿Qué significa que el sistema inmune permite reconocer lo extraño en el contexto de lo propio? Suena profundo. ¿Cierto? O sea, todo lo que sea ajeno al organismo lo rechaza. ¿Cierto? Y a veces... eso es una tarea complejísima, porque claro, te imaginarás que el sistema inmune al final está patrullando por todo el cuerpo y tiene que definir qué es del cuerpo y qué es de afuera. Entonces el sistema inmune reconoce lo extraño en el contexto de lo propio en el sentido que no ataca a las células de nosotros. Y eso requiere una de las principales labores del sistema inmune que se llama, lo van a ver después, la tolerancia. ¿Cómo yo digo que una célula del hígado, del riñón, todo no es parte de algo que tenga que atacar, pero sí una bacteria gram positiva, gram negativa, el polen? Y esto es un poco la base de la enfermedad autoinmune, porque a veces el sistema inmune se equivoca, ¿cierto? Se equivoca cuando yo me genero una herida y aparecen muchas moléculas que son propias de las células, y de repente una célula inmune dice, esto como que se parece a una bacteria y como que no, me confundo y me activo. Pero me activé, no sé, contra un histone, que es parte del núcleo de la célula, y empiezo a matar todo lo que sea histone. Y esa es la base de la artritis reumatoide, en donde el sistema inmune empieza a atacar las articulaciones y cosas que aparecen de nuestro propio cuerpo. ¿Ya? Así que es sumamente importante este balance entre el reconocimiento de lo extraño y lo propio. Ya chicos, bueno, entonces el sistema inmune está compuesto por un montón de órganos que vamos a ver, que son los primarios y secundarios, el vaso, el timo, la médula ósea, la célula inmune, el linfocito T, macrófago, etc. A grandes rasgos, la etapa de la respuesta inmune se divide entre una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa. A grandes rasgos, ¿cuáles son sus diferencias que me podría alguien levantar la mano e indicar? ¿Cuál es la diferencia entre la inmunidad innata y la adaptativa? La especificidad. ¿Cuál es más específica? La adaptativa, ¿cierto? Es una respuesta mucho más específica y que depende de linfocitos T y B. Mientras que la inmunidad innata no es tan específica. Tiene cierto grado porque reconoce patógenos, moléculas extrañas, pero no es igual de específica que los linfocitos B y B, que lo van a ver después en inmunidad adaptativa. ¿Cuál otra diferencia tiene entre ambos? La rapidez. ¿Cuál es mucho más rápida que la otra? La innata, ¿cierto? La célula del sistema inmune innato reconoce los patógenos y se activan inmediatamente. Esto ocurre cuando hay una infección, hay una herida, lo que sea, en donde se generan ciertas señales que vamos a profundizar al final, que son los PAMs y DAPs, que son capaces de ser reconocidos por una célula innata, en este caso una dendrítica. Esto es un poco el repaso que les mostré en la clase 1, en donde esta célula se activa porque reconoció la entrada de algún elemento extraño, migra hacia los linfonodos con un pedacito de lo que reconoció y termina presentándoselo a células del sistema inmune adaptativo. ¿Ya? Entonces las células del sistema inmune adaptativo necesitan a las células del sistema inmune innato para poder activarse, porque ellas necesitan que el sistema inmune innato les muestre lo que entró. ¿Ya? Y eso es sumamente relevante, porque si yo no soy capaz de reconocer que entró algo y mostrárselo al sistema inmune adaptativo, el sistema inmune adaptativo no va a responder. ¿Ya? Y por eso es más lento, porque necesita que primero se activen estas células. Y otra diferencia fundamental es que tienen células distintas que ejercen funciones. Entonces está. Todo bien hasta ahora, ¿cierto? Esto es un poco más para que, no sé, más contexto inmunológico y tenga un poquito más de conocimiento, es que la inmunidad innata es evolutivamente mucho más temprana que la adaptativa. ¿Ya? Esta se manifiesta desde la nidarios, que son las medusas, anémonas. Imagínense, medusas, anémonas tienen sistema inmune. Hay células innatas que pueden responder ante patógenos. O sea, hay patógenos que afectan a este tipo de animales. Y que va hasta los cefalocordados, que son los peces lanceta que podemos ver acá, que vendrían a ser el último filo de animales que tienen solo inmunidad innata y no adaptativa. Entonces, como pueden ver, existen un montón de animales que pueden sobrevivir solo con un sistema inmune innato. Pero esto tiene un contexto. Estos animales pueden sobrevivir a esto porque probablemente los patógenos que evolucionaron junto a ellos solo son reconocibles por el sistema inmune innato y no necesitan una inmunidad. Mientras que animales superiores que lograron evolucionar sus células hacia un sistema inmune adaptativo tienen otro tipo de patógenos que sí requieren esta especialización. Al final la evolución es un contexto continuo en donde hay un tira y afloja evolutivo donde se va generando un nuevo sistema de células y hay un nuevo sistema de patógenos. ¿Ya? Y la inmunidad adaptativa aparece en los peces agnatos, que son los peces sin mandíbulas que podemos ver acá, y se subdividió entre los peces agnatos y los gnatos tomados, que incluye a los reptiles, peces, aves, anfibios y mamíferos.
¿ya? Y aquí volvemos un poco a la clase pasada, en donde tenemos que nosotros podemos estudiar la inmunidad innata y adaptativa, incluso en peces. ¿Ya? Perfecto. Estamos. Esta figura la encuentro sumamente relevante porque refleja ciertas características que hemos estado hablando ahora, que es un poco el tipo de respuesta que se genera durante la fase de una infección. Por ejemplo, respecto a la vacunación con tuberculosis. ¿Ya? Tenemos que en la primera inmunidad, o sea, el primer contacto con los antígenos de la vacuna, existe un incremento. Estos son, en el eje Y tenemos las células del sistema inmune. Vemos que hay un incremento significativo de la inmunidad innata en la primera fase de infección, en donde usualmente esto demora horas. ¿Ya? Luego, esta inmunidad innata que se encuentra súper alta, inflamatoria, empieza a bajar porque las células del sistema inmune innato empiezan a darle señales a las células del sistema adaptativo para que ataquen lo que haya entrado. ¿Ya? Entonces esta inmunidad innata baja luego de las primeras horas, puede pasar un día y esto ya está más bajo y empiezan a subir las respuestas de las células del sistema inmune adaptativo. Y esto pasa usualmente luego de días y semanas post-infección. Y acá aparece una curva que está en amarillo, que ustedes no sé si la han visto ahora, pero lo van a ver prontamente en la parte de inmunidad adaptativa. Existe una fase de memoria. O sea, células del sistema inmune adaptativo que tenemos acá azul, algunas se guardan en nuestro organismo y quedan circulando en lugares específicos de los linfonodos, de las partes del sistema linfático, en donde estas células van a tener conocimiento previo de lo que entró al organismo. Y esto es un poco la base de la vacuna. Porque estas células que ya saben que tienen que responder ante tuberculosis, cuando este paciente se vuelve a enfermar, estas células que están guardaditas y que guardaron esta memoria van a poder responder inmediatamente. Entonces tenemos células del sistema inmune adaptativo que casi que se van a comportar como el sistema inmune innato. Y no van a permitir que esta persona se termine enfermando de tuberculosis o tenga un nivel muy bajo de infección. ¿Ya? Entonces toda esta dinámica de cinéticas de respuesta son sumamente importantes y dan cuenta de cómo nuestro organismo responde ante los patógenos. ¿Ya? ¿Estamos bien? Y dentro de la memoria se pueden generar tanto los linfocitos B y T. Entonces este gráfico lo encontré súper interesante y que va a reflejar un poco este mismo punto, en donde tenemos curvas de conteo de microorganismos. ¿Ya? Tenemos una curva azul, una naranja y una roja. Tenemos que la curva azul son humanos y ratones con un sistema inmune competente, o sea, tienen sistema inmune innato y adaptativo. Y vemos que los patógenos llegan a un punto, un plató, o sea, un máximo, en donde luego de este máximo comienzan a bajar. O sea, tenemos primero que el patógeno entra al organismo, el sistema inmune innato se activa, empieza el reconocimiento, se presenta a las células del sistema inmune adaptativo y el sistema inmune adaptativo termina por eliminar completamente la infección. ¿Cierto? Así más o menos esta es como la curva general de una respuesta inmune. Pero ¿qué pasa cuando yo a los ratones y animales, o sea, ratones y humanos, le elimino el sistema inmune innato? ¿Ya? Estos son una curva de humanos con genes mutados que no permitieron generar macrófagos o parte del sistema inmune innato, y lo mismo en ratones. Y lo que vemos es que los patógenos se disparan, ¿cierto? No hay una resolución de la infección. Tenemos que esto sube hasta que probablemente produzca la muerte. Esto es la ausencia del sistema inmune innato. ¿Y qué pasa cuando tengo un sistema inmune innato apto? O sea, funciona sin problemas, pero la inmunidad adaptativa no funciona. O sea, en este caso son, por ejemplo, modelos de ratón RAS o SLIT, en donde no tienen linfocitos T o B, y bueno, humanos con mutaciones que no permiten generar linfocitos B o T. Lo que pasa es que inicialmente hay un incremento de estos patógenos, llega a un máximo similar a los de los controles, pero estos patógenos no se resuelven. Hay una infección crónica en ellos. Porque el sistema inmune innato tiene límites. Entonces permite mantener a raya la infección, pero como no tenemos un sistema inmune adaptativo que permite eliminarla por completo, esto se mantiene una infección crónica. ¿Ya? Entonces hay una comunicación súper importante entre el sistema inmune innato y adaptativo y se ve reflejado siempre en las respuestas infecciosas que tiene nuestro cuerpo. ¿Estamos bien todos? Entonces, a los inmunólogos les encanta clasificar las cosas. ¿Ya? A mí no me gusta mucho esta dinámica, pero lamentablemente en la forma que tiene. Les encanta encontrar células nuevas, que encontré la dendrítica del tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, el linfocito de Helper 17, 18, del tipo 1, del tipo 2, etc. Pero lamentablemente el sistema inmune es un sistema sumamente complejo y necesitamos clasificación. Entonces una de las primeras grandes, que tiene que ver un poco más que nada con el tipo de célula y las respuestas que lleva, son respuesta inmune, tenemos la innata que se genera en las primeras horas y la respuesta adaptativa al día, semana, año, que es lo que acabamos de ver. La innata se compone por células dendríticas, macrófagos, eosinófilos, patógenos, neutrófilos y natural killer, y la adaptativa principalmente por linfocitos B y T. ¿Ya? Aquí tengo en un cuadradito las natural killer, que son del sistema inmune innato, pero tienen un desarrollo similar a los linfocitos B y T. Estos son del linaje linfoide que vamos a ver a continuación. Pero principalmente esta es la primera bifurcación que tenemos de la respuesta inmune. Luego,
podemos subdividir la respuesta inmune adaptativa en dos partes, que es la respuesta primaria y la secundaria. Esto está enfocado principalmente a linfocitos B. Y esto se los paso porque probablemente se lo van a preguntar en la prueba, ¿ya? Estas son muy preguntas pares. Pero la respuesta primaria ocurre cuando por primera vez el organismo se encuentra con el patógeno, ¿ya? O sea, mis células nunca antes habían visto el patógeno y primera vez me encuentro con él. Esta primera respuesta es poco específica y más lenta que la secundaria, porque obviamente las células no conocen el patógeno y se tienen que adaptar, ¿cierto? Tienen que ocurrir una activación del sistema inmune innato y el adaptativo, y las linfocitos B necesitan que ocurran todos los pasos previos del sistema inmune innato para poder activarse. Responden células vírgenes. Cuando hablamos de células vírgenes son células que no han visto el patógeno nunca. Son células que están circulando y que tienen que ser activadas por el sistema inmune innato. Esto, bueno, lo van a ver más adelante. Principalmente estas respuestas primarias están por los anticuerpos IgM, que después, una vez que hagamos recombinación de anticuerpos, van a entender qué significa eso. Y esto da el paso a generar la memoria inmunológica, ¿ya? Que es un poco la base de la respuesta secundaria. La respuesta secundaria se da cuando yo me vuelvo a encontrar con el mismo patógeno, ¿cierto? Que es lo que le hablé antes. Es mucho más específica y rápida porque las células que aprendieron en la respuesta primaria quedan guardadas y permiten generar la respuesta en la secundaria, principalmente linfocitos B y T de memoria, ¿ya? Y esta respuesta me da por otro tipo de anticuerpos que son los IgG, que son más específicos y que eso lo van a ver más adelante. ¿Dudas? ¿Estamos bien? Súper. Y otra subdivisión de la respuesta inmune adaptativa es que existe una inmunidad activa y una pasiva, ¿ya? La inmunidad activa, para que no se le olvide nunca, nace desde el propio organismo. En la activa son mis células que se activaron, reconocieron el patógeno y generan una respuesta, ¿ya? Y esto se puede desarrollar frente a un patógeno que proviene desde una infección o una vacunación, y esto da dos subdivisiones. Una es la inmunidad natural, que es cuando el organismo se encuentra con el patógeno en la naturaleza. Yo te toso a ti, tú le toses al Pepito y nos enfermamos todos. Inmunidad natural. Exposición a los microorganismos. Y la inmunidad artificial es cuando yo artificialmente te entrego un pedazo del patógeno a través de una vacuna. Entonces la vacuna genera una inmunidad activa, porque la vacuna activa mis células del sistema inmunitario para que respondan contra el patógeno. Versus la inmunidad pasiva, que se desarrolla al recibir anticuerpos generados de forma externa. En la pasiva no son mis células las que responden, sino que estoy aprovechándome de otro huésped, de otro organismo, que pudo ser capaz de generar anticuerpos y me los transfieren a mi organismo, ¿ya? Esto se puede bifurcar entre la inmunidad natural y la artificial. La natural principalmente está el traspaso madre-feto. La madre, cuando está embarazada, transfiere todos los anticuerpos a través de la sangre con el feto según las exposiciones que haya tenido con patógenos. Entonces el feto comienza a ganar anticuerpos antes de generar su propio sistema inmune adaptativo competente para protegerse una vez cuando nazca de ciertas enfermedades que puedan estar en el entorno, ¿ya? Otro ejemplo de inmunidad natural está en la leche, en la lactancia. Durante la lactancia no solo se transmite nutrientes, sino que también se transmiten anticuerpos que generó la madre al bebé. Y la inmunidad artificial es cuando suero con anticuerpos desde sujetos inmunes son transferidos a individuos que pueden estar infectados o no. Y algún ejemplo clásico de inmunidad artificial ocurrió durante la pandemia. Como van a ver en la publicación que les mandé, en general las poblaciones de adultos mayores disminuyen mucho su respuesta inmune adaptativa. Tienen menos capacidad de generar linfocitos T, linfocitos B, entonces les cuesta más resolver una infección, ¿ya? Y en este sentido se vio que las infecciones con COVID a los adultos mayores les afectaba más gravemente, como para ver en toda la subida de casos de ventilación artificial, todo porque no podían responder de buena forma. Entonces, algo para poder ayudar a estas personas que no pueden responder naturalmente con su propio organismo es transferir anticuerpos de individuos que se expusieron al COVID, pero no se enfermaron, pero sí generaron anticuerpos. Entonces yo saco los anticuerpos de esta población y se los inyecto a los adultos mayores para que puedan artificialmente tener una respuesta, ¿ya? Pero eso lleva a un problema. ¿Ustedes creen que esta inmunidad artificial es de largo tiempo o es corto tiempo? Entonces, si yo le transmito los anticuerpos a un paciente adulto mayor, ¿va a estar toda su vida protegido? No, porque los anticuerpos son proteínas y las proteínas tienen una tasa de degradación. Y como yo le agregué anticuerpos, anticuerpos de otra persona, probablemente va a pasarme un par de veces donde ya esos anticuerpos no van a estar presentes, ¿ya? Entonces, estas inmunidades artificiales son cortas, no duran toda la vida, a diferencia de lo que puede ser la inmunidad. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Una duda, algo que quieran comentar? ¿Un ejemplo? ¿Estamos bien? ¿Ya? Entonces llegamos a uno de los órganos linfoides maestros de nuestro cuerpo. ¿Qué es el? ¿Cuál es el principal órgano linfoide de nuestro cuerpo? La médula.
Médula ósea, ¿cierto? La médula ósea genera la mayoría de células del sistema inmune, ¿ya? Y esto a través porque en la médula ósea se generan células madres que se denominan hematopoyéticas. Y estas células madres, según las señales que llegan de su entorno, permiten generar el linaje de todo este tipo de células distintas. Principalmente hay un linaje progenitor mieloide y un linaje progenitor linfoide. Dentro del mieloide se encuentra la mayoría de las células del sistema inmune. ¿Qué dijimos que eran estas células? Innatas, ¿cierto? Entonces tenemos este progenitor mieloide que genera dendrítica, eosinófilos, basófilos, monocitos, neutrófilos. Y tenemos un progenitor linfoide que va a generar los linajes de linfocitos T, linfocitos B y además células NK. ¿Y las células NK de qué tipo de inmunidad son? ¿Innata o adaptativa? Innata, ¿cierto? Entonces son las únicas células innatas que se nos escapan del progenitor mieloide que vienen desde el linfoide, pero tienen funciones similares a las mieloides, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Bueno, las células también se generan los eritrocitos, o sea, todas las células de la sangre, no solo las inmunes, sino que también las que transportan oxígeno, en este caso, eritrocitos. Y la parte amarilla genera células que van a participar en el desarrollo de la grasa, células óseas, ¿ya? Y este es un órgano linfoide primario, ¿ya? Porque es el más importante del programa, porque de ahí nacen todas nuestras células, ¿ya? Y esto lleva a un punto importante, o sea, significa que nosotros constantemente estamos generando células inmunes, ¿ya? En general, muchas células del sistema inmune duran 1 a 2 días si es que no encuentran una infección. Por ejemplo, las células dendríticas viven entre 1 a 2 días en nuestra sangre y si es que no encontraron nada, se mueren. Pero, como tenemos células madre en la médula ósea, estamos constantemente generando nuevas células que van a repoblar nuestra sangre, ¿ya? Y son los problemas también de cuando hacemos transfusiones, cuando hacemos donaciones de sangre. Cuando donamos sangre, es algo bueno y malo. Primero porque nos quedamos con menos células inmunes para poder responder, pero eso permite que todo nuestro pool de células inmunes se recambie y vamos a tener todas las células inmunes frescas porque se van a generar de la proteína. Profe, cuando a un paciente le hacen un trasplante de médula, ¿hacen un recambio de todas las médulas óseas? O... Que la principal es, mira, ahí desconozco bien el tema técnico de qué parte, pero no es toda como de todas las webs, no. Hay una parte principal anatómica donde más se generan células inmunes. Pero esto es principalmente, claro, es para eliminar todo lo que es cancerígeno y repoblar con células madres que no son cancerígenas que van a permitir generar las células. ¿Ya? Pero es algo sumamente importante y que de hecho vamos a tener una clase específica de eso. Entonces ahora vamos a entrar al linaje mieloide, ¿ya? Que dijimos que principalmente son células del sistema inmune innato. Entonces se generan en la médula ósea, vienen desde un progenitor mieloide, que viene a su vez del progenitor hematopoyético. Todo este proceso de generación de células inmunes se llama hematopoiesis, que al final es el sistema de generación de células de la sangre. Entonces esta célula, el linaje mieloide está compuesto principalmente por dendrítica, eosinófilos, basófilos, monocitos, neutrófilos y células mastocitoides. Vamos a partir con los granulocitos. Vamos a ver características generales, porque no soy experto en granulocitos, pero hay 3 células del sistema mieloide que se pueden clasificar, o sea, hay 4 células que se pueden ingresar a los granulocitos, que son los neutrófilos, eosinófilos, basófilos y mastocitos, ¿ya? Estas células tienen características en común, que son, primero tienen un núcleo en diferentes lóbulos, son polimorfonucleares, ¿ya? Esto significa que cuando la vemos por microscopio el núcleo tiene varios lóbulos, a diferencia del resto de células inmunes donde hay solo un núcleo. Y otra cosa importante, ¿por qué creen que se llama granulocitos? Porque tienen gránulos, ¿cierto? ¿Y dónde son principalmente vistos los granulocitos? ¿En qué tipo de inmunidades? ¿Dónde uno espera que aparezcan gránulos y se secreten estas? ¿En qué tipo de respuesta inmune principalmente uno ve con granulocitos? Así que se le ocurre. Son respuestas inmunes sumamente rápidas y a veces son por contacto. Es la innata. La alergia. Los granulocitos son fundamentales en el desarrollo de alergias. Son células que de repente están en la piel, tienen contacto a algo y se pone rojo. ¿Y por qué? Porque probablemente un granulocito reconoció ese alérgeno y dijo, voy a liberar gránulos con histamina, por ejemplo, que generan inflamación y picazón. ¿Ya? Entonces tenemos distintos tipos de granulocitos, cada uno tiene sus propias características. En general los neutrófilos son sumamente relevantes porque son los que participan en las primeras fases de infección, ¿ya? Son los que más rápido responden, son una de las poblaciones de leucocitos más abundantes en la sangre. Y además hacen algo que no sé si lo habrán visto en clase, que son la liberación de las NETs. ¿Alguien me sabría explicar qué son las NETs? ¿O qué es la netosis, que al final es el proceso que va a hacer? Por ahí vi cabezas que hacían sí, que la habían visto. ¿Me lo podría explicar? Utilizaba el material que traía la célula matrixina, que parece que es la de... no Casi, pero era algo que traía dentro de la célula que generaba como red. Literal es
prácticamente vomitar su genoma. Ellos revientan su núcleo y liberan su genoma, o sea, liberan DNA al medio y con eso forman unas redes de DNA que atrapan a los patógenos que hayan circulado. ¿Ya? Entonces eso permite detener infecciones de forma física porque los atrapan en un lugar específico. ¿Ya? Y es una característica propia de los neutrófilos que se llama netosis. Por otro lado tenemos los eosinófilos y basófilos, que son bien similares entre ellos. Unos son más prevalentes que los otros. En general los eosinófilos están más presentes en tejidos tipo mucosa, en el sistema gastrointestinal. Estos son reclutados desde la sangre, están circulando y cuando hay inflamación van al tejido y se quedan ahí generando respuesta inflamatoria. Y son principalmente participantes de la inmunidad antiparasitaria y alérgica. Lo mismo que los basófilos. Los basófilos se encuentran en mucho menos cantidad y también migran, pero tienen diferentes gránulos, tienen al final un poco función un poco sobrelapada. ¿Ya? Pero el tipo de composición de cada gránulo puede variar. Depende un poco del tipo de infección que tenga, dependiendo del tipo de parásito que haya, va a responder más a un eosinófilo o un basófilo. Profe, ¿puede explicar de nuevo la netosis? La netosis es un fenómeno en donde los neutrófilos son capaces de liberar su DNA. ¿Ya? O sea, abren su núcleo y lo liberan y generan redes en donde con el DNA atrapan patógenos. Esto es entre una bacteria, entre un virus, lo que sea, el neutrófilo puede reconocerlo, se activa, al final como que se autodestruye y vomita su genoma. Y eso genera una red que se llama netosis que permite atrapar eso para que otras células inmunes lleguen ahí sin que el patógeno se esté distribuyendo para todo el cuerpo y esté infectando todo el cuerpo. Pero no es que el ADN produzca proteínas para atraparla. No, es el propio ADN. Ya. El ADN forma la red. Esa es la locura que hacen los neutrófilos. Ellos, este núcleo, lo vomitan, lo liberan. Y con eso generan una red de ADN para atrapar el ¿Qué? Diga. ¿Esa de liberar el ADN y atrapar es para matar al antígeno o para presentarlo? Para ninguno de los dos. Es más que nada enfocado para matarlo, pero es para atraparlo y inmovilizarlo y que no se mueva por el cuerpo. Es como que yo me hago una herida acá y justo, no sé, estaba infectado con cualquier patógeno, el material que me cortaron. Entonces los neutrófilos, como dije, son los más abundantes y los que primero llegan. Y lo que hacen es que al llegar, si es muy grave lo que me entró, lo que sea que haya reconocido, empiezan a liberar estas redes para que ese patógeno que está en esa zona de la herida no se le empiece a ir al pulmón, a las diferentes partes del cuerpo. Es más de control, de contención. Es parte del funcionamiento. No sé si siempre va a depender un poco de los receptores que active el patógeno, porque todo esto depende del reconocimiento. ¿Ya? Si reconoció alguna vía que me permita hacer esto, probablemente lo haga, pero es como una característica de los neutrófilos. El tema es que esto es peligroso igual, porque cuando yo libero todo mi material genético, puedo generar señales de inflamación que no vienen solo del patógeno, sino que pueden venir del propio neutrófilo. Entonces, de hecho, uno de los problemas que pasa, el artritis, que no es una enfermedad, no es esa enfermedad, pero es la que más semelhante, pasa que los neutrófilos, al haber generado tanta netosis, el cuerpo empieza a reconocer partes del DNA como patogénicas. Y eso genera un poco que después en las articulaciones se empieza a llenar de neutrófilo inflamatorio, vomita el DNA y después vienen otras células inmunes y empiezan a atacar la articulación. Entonces es un proceso que tiene que ser controlado y que no es tan así masivo y requiere de muchas señales para que el neutrófilo haga eso. ¿Ya? Luego tenemos a los mastocitos, que también son parte de los granulocitos porque son uno de los principales contenedores de histamina. ¿Ya? Son de gránulos con histamina. Y la histamina es fundamental en respuesta alérgica, ¿cierto? Realmente todo aquí yo creo que alguna vez tomado un antihistamínico, que al final lo que hace es inhibir que estas células inmunes generen gránulos con histamina. Entonces al final apagan un poco estas células para que no respondan tan fuerte a este estímulo del tipo alérgico. ¿Ya? Y a diferencia de los basófilos, porque los basófilos también liberan histamina, es que los basófilos viven 1 a 2 días. Estos mastoncitos se quedan en los tejidos como la piel y pueden vivir meses. ¿Ya? Entonces son los principales reservorios de estos gránulos. Entonces el sistema inmune, como van a ir viendo, tiene diferentes especializaciones según lo que hacen y además tienen vidas distintas. Y estas vidas diferenciales permiten también generar tratamientos diferenciales. ¿Ya? Porque si tengo una célula que genera el problema y vive meses, me va a ser más fácil atacar esa célula que una célula que vive un día, pero es la principal generadora de la respuesta inflamatoria y se está reponiendo a cada rato durante todos los días. ¿Ya? Como que trabajan con eso. Luego pasamos al sistema inmunocito y macrófago. ¿Ya? Estas células son súper interesantes e importantes en nuestro cuerpo, porque primero son las principales fagocitadoras de patógenos y sustancias extrañas. Se les dice los scavengers del sistema inmune, son los basureros, porque al final están constantemente fagocitando, comiéndose y destruyen lo que se come. ¿Ya? Son células presentadoras de antígenos profesionales, esto es que son capaces, al igual que las células dendríticas, de comerse el patógeno y mostrarle al sistema inmune adaptativo pedacitos del patógeno para que se active la inmunidad adaptativa. ¿Ya? Y
Y todas las células que pueden hacer eso se llaman células presentadoras de antígenos profesionales, donde están los macrófagos, las dendríticas y los linfocitos B, pero eso es historia de la inmunidad. Entonces los macrófagos hay distintos tipos, pero principalmente se subdividen en los circulantes, que se llaman monocitos. O sea, cuando están en circulación no se llaman macrófagos, se llaman monocitos. Y cuando están residentes de los tejidos se llaman macrófagos, ¿ya? O sea, el macrófago llega al tejido, se diferencia macrófago y ahí cumple su función. Los macrófagos no migran cuando están en los tejidos, se quedan residentes, quedan ahí estancados esperando que haya alguna señal inflamatoria. Pero los monocitos sí migran. ¿Y dónde dijimos? ¿De dónde venían los monocitos? ¿Dónde venían los monocitos? Lo acabamos de ver. ¿Dónde? Pero ¿de qué parte anatómica del cuerpo? De la médula ósea. O sea, mi médula ósea está generando constantemente monocitos que circulan en la sangre y cuando hay una señal inflamatoria se quedan en el tejido y se diferencian a macrófagos y cumplen alguna función. ¿Ya? Aquí les puse 3 tipos principales de monocitos porque la doctora Consuelo los pasó. No sé si es tan relevante, pero es importante que lo sepan y que dependen del tipo del nivel de expresión de un receptor, que es CD16, en donde ven que los negativos son los que primero llegan al lugar. ¿Ya? O sea, son los que primero van a empezar, llegan y se diferencian. Los intermedios que ya tomaron, ya tienen una capacidad de presentación antigénica, o sea, pueden tomar pedacitos del patógeno y presentarlo al sistema inmune adaptativo. Y los no clásicos están más enfocados en la reparación del tejido. Y todo esto es negativo para CD16, positivo y doble positivo. ¿Ya? En cuanto de esta proteína hay en la membrana que los puedo distinguir. ¿A través de qué técnica, por ejemplo? Citometría. Acá algo importante de los no clásicos es que los macrófagos en general participan en la reparación de los tejidos. Yo les dije que los macrófagos son los principales basureros del sistema inmune porque van comiendo, fagocitando mucho de lo que hay en su entorno cuando se dan. Entonces estas células son capaces de hecho de comerse las células dañadas de nuestro propio cuerpo y generar su eliminación. Porque una célula muerta en una herida puede generar señales inflamatorias súper nefastas para el organismo. Entonces de alguna forma tenemos que eliminar esas células para que no generen más inflamación. Luego tenemos los macrófagos, que ya esta es una fotografía electrónica de un macrófago que pueden ver que tiene una membrana bien rugosa, ¿ya? No es tanto como la de los granulocitos, pero no es lisa, como por ejemplo podría ser el linfocito B y T. Y estos tienen varios orígenes. Uno, el principal, como dije, es el de monocitos que vienen de la médula ósea. Pero todos los macrófagos no vienen de la médula ósea, sino que la mayoría vienen del saco vitelino o el hígado fetal. O sea, estos aparecen en contextos del desarrollo embrionario. Y dependiendo de dónde llegan, a qué parte anatómica del cuerpo llegan, van a tener nombres distintos. Los macrófagos del cerebro se llaman microglía. Los macrófagos de los huesos se llaman osteoclastos. Los de la piel se llaman células de Langerhans. Los del hígado, células de Kaplan. Los del pulmón, macrófagos alveolares, y así. Mientras que los que vienen de monocitos son macrófagos de la médula blanca, de la médula roja, etc. ¿Ya? Y esto es súper relevante porque todos son macrófagos, pero cada uno asume funciones específicas según el contexto en el que está. Ustedes se imaginarán que el contexto del cerebro es bien distinto al del pulmón. ¿Ya? Se generan distintos tipos de infecciones, se generan diferentes tipos de antígenos, hay inflamación de distintos tipos y según eso, estos macrófagos asumen de hecho diferentes formas. Si ven, por ejemplo, de los huesos, tiene una forma nada que ver a una microglía. La microglía tiene protrusiones que son súper amplias que tratan de entrar en contacto con las diferentes glías del sistema nervioso. Las de Langerhans también, por ejemplo, los macrófagos alveolares son mucho más circulares y así. Pero todo esto nace desde las funciones que van adoptando en los tejidos. Y esto, como tienen que recordarse, vienen desde un origen distinto al de los monocitos. Vienen de un origen embrionario. ¿Ya? Perfecto. ¿Alguna duda hasta acá? ¿O estamos check? No escucho nada, la verdad. ¿Pues van bien? Sí. Ah, ya. Súper. Luego vamos con otras células del sistema inmune innato, mieloides, que son mis favoritas, que son las células dendríticas. ¿Ya? Bueno, las células dendríticas ya hemos hablado un poco, existen en diferentes tipos de células dendríticas que se diferencian según el lugar donde están. Pero principalmente existen las células dendríticas convencionales, las cuales son las principales presentadoras de antígenos. Los macrófagos, como les dije previamente, también presentan antígenos, pero ellos están más enfocados a fagocitar y eliminar sustancias extrañas más que presentar. Y las que asumen el principal rol de presentación antigénica son las células dendríticas. O sea, son las principales mediadoras entre la inmunidad innata y la adaptativa. ¿Ya? Entonces activan respuestas inmunes antivirales, antitumorales y respuestas inmunes mucosas. Luego tenemos las células dendríticas derivadas de monocitos. Los monocitos pueden transformarse tanto en macrófagos o células dendríticas. Y esto va a depender del tipo de herida o de patógeno en donde hay inflamación. ¿Ya? Entonces el monocito va viajando y según las señales que llegan de su entorno se va a transformar en dendrítica o macrófago.
y aparecen principalmente en contexto inflamatorio. Si no hay inflamación, probablemente no encuentre ni macrófagos derivados de monocitos ni dendríticas generadas de monocitos. ¿Estamos? Y finalmente están las dendríticas plasmocitoides, las PDC. Y estas son fundamentales en la respuesta inmune antiviral. ¿Ya? Y una de las principales moléculas o proteínas que participan en la respuesta antiviral son los interferones del tipo 1. ¿Ya? ¿Vieron las vías de interferones? ¿Cierto? La clase pasada. ¿Sí? ¿No? ¿Se acuerdan? Más o menos. ¿Escucharon algo de interferones? Ya. Hoy día lo vamos a retomar porque es súper importante. ¿Ya? Entonces eso, tenemos entonces que la principal rol del sistema inmune relacionado a las células dendríticas es la presentación de antígenos a linfocitos T. ¿Ya? Son también células profesionales presentadoras de antígenos, pero son mucho más eficientes que los más. Luego tenemos las natural killers. ¿Ya? Estos son los asesinos naturales que tienen un linaje distinto a las mieloides, ¿cierto? Los natural killers son parte del sistema inmune innato, pero son de origen linfóide, igual que los linfocitos T y B. Entonces, estas células tienen la particularidad que todas las células de nuestro cuerpo generan una proteína en la membrana, ¿ya? Todas las células de nuestro cuerpo, que se llama el complejo de histocompatibilidad tipo 1 o MHC1. Todas las células de nuestro cuerpo utilizan esta proteína para mostrarle al sistema inmune que no la ataquen, porque les muestra pedacitos de la propia célula. ¿Ya? Digo, oye, esta es una proteína del hígado, esta es una proteína del pulmón, etc. No me mates. ¿Ya? Como existen ciertos niveles de expresión de esta proteína, en contextos tumorales o cuando las células están infectadas, disminuyen los niveles de expresión de esta proteína. ¿Ya? Y el natural killer es capaz de reconocer los niveles del clase 1 en la membrana de la célula. Entonces, cuando aparece una célula tumoral o aparece una célula que se infectó con algo, este natural killer reconoce al tiro que bajaron los niveles del clase 1, ¡pam! Genera gránulos de perforina y granzima. Y la perforina es una proteína que genera agujeros en la célula. Entonces, al final, casi que el natural killer le dispara a la célula, porque le tira perforina, genera agujeros en la membrana de la célula infectada tumoral y hace que se muera. Entonces, los natural killers también son súper relevantes en la respuesta de inmunidad antitumoral, antiviral, porque son al final un mecanismo de defensa donde se elimina directamente la célula infectada. Que por ejemplo vemos dos natural killers atacando a una célula tumoral. ¿Ya? ¿Estamos? Súper. Y luego pasamos un poco a grandes rasgos al sistema inmune adaptativo. El sistema inmune adaptativo está principalmente compuesto de linfocitos T y B, y parte de su particularidad que tiene el sistema inmune adaptativo que es altamente específico. ¿Ya? Los linfocitos B, por ejemplo, se generan en la médula ósea y maduran en el vaso, y son los principales productores de anticuerpos. Bueno, son los que generan los anticuerpos. Y cuando hablamos de anticuerpos, esto se denomina siempre, para que lo lean, es la respuesta humoral. Cuando lean en algún artículo, en lo que sea que estén leyendo, ven una respuesta humoral, significa respuesta mediada por linfocitos B a través de anticuerpos. Respuesta humoral, anticuerpos, linfocitos B. Los linfocitos T, a diferencia de los linfocitos B, se diferencian y maduran en el timo. ¿Ya? Si se fijaron, todas las células que le he pasado hasta ahora maduran en la médula ósea, a diferencia de los macrófagos del saco vitalino. Pero en los linfocitos T, claro, su precursor aparece en la médula ósea, pero este precursor migra al timo y ahí se terminan de diferenciar y madurar. ¿Ya? Entonces el timo es un órgano linfóide sumamente relevante para la generación de los linfocitos T. Si yo no tengo timo, o tengo alguna enfermedad relacionada, probablemente no genere linfocitos T. ¿Ya? Porque ese es el centro madurador de los linfocitos T. Entonces tienen receptores específicos para un antígeno, y esto es sumamente importante, pero es todo full inmunidad adaptativa que lo vamos a ver después, pero es que cada linfocito tiene un receptor único para un antígeno. Un linfocito T o un linfocito B responde solo ante un antígeno. Yo no puedo un linfocito B expresar múltiples receptores para muchos antígenos, sino que cada uno está preparado para responder a un pedacito de algo. Y eso es una de las maravillas del sistema inmune que vamos a ver después en la inmunidad adaptativa. Pero por ahora la vamos a dejar ahí en tensión. Entonces tenemos los órganos linfóides, ¿ya? A través del sistema linfático. Los órganos linfoides son los centros maestros de maduración del sistema inmune, en donde se subdividen en los órganos linfoides primarios y en los secundarios. Los primarios son la médula ósea y el timo. Se imaginarán por qué. Porque la médula ósea produce casi todas las células inmunes y el timo produce los linfocitos, permite generar linfocitos T. Y los órganos linfoides secundarios son el vaso y los linfonodos. Estos dos órganos son sumamente relevantes en la maduración de la respuesta inmune, ya que los linfonodos y el vaso participan como filtros de toda la sangre y la linfa que va recorriendo nuestro cuerpo y permiten generar los encuentros entre la célula de la inmunidad innata y la adaptativa. ¿Ya? Entonces pueden ver acá el sistema linfático completo. El sistema linfático recorre casi todo nuestro cuerpo y podemos ver que están estas pelotitas asociadas a diferentes regiones, ¿cierto? Y esas pelotitas son los llamados linfonodos. Pero los linfonodos al final son centros filtradores de la linfa y de la sangre, en donde va a haber
por ejemplo, la llegada de pedazos de patógenos que entran y el recorrido, y donde llega la mayoría de las células del sistema inmune, sea adaptativo o innato. Entonces, en estos centros al final se permite comunicar a las células del sistema inmune para avisar que entró un patógeno, para avisar que hay una respuesta inflamatoria, etc. Entonces, el sistema linfático recoge los antígenos microbianos y transporta por la linfa mediante los vasos linfáticos a los linfonodos, ¿ya? El sistema linfático se genera principalmente por el líquido intersticial que liberan los órganos, ¿ya? Los órganos todos tienen agua y van generando diferentes liberaciones de agua. Y esa agua tiene que llegar a alguna parte, no se va completamente con la orina, sino que pasa a la región intersticial y la recoge el sistema linfático y permite filtrar y mantener el balance hídrico del cuerpo. Entonces no es solo inmunológico, sino que también hay un punto de vista fisiológico del control del sistema linfático. Entonces vamos a uno de los órganos linfoides primarios, que junto a la médula ósea son el timo, ¿ya? El timo es una estructura pequeña que se ubica alrededor de los pulmones, en la parte superior de los pulmones, no sé si detrás del corazón. Es una región bastante pequeña, en el cual tiene una región medular y una cortical, y lo que principalmente hace el timo es la generación de linfocitos T maduros. En el timo ocurre un proceso que se llama selección negativa, ¿ya? El timo es fundamental para este proceso. ¿Y qué es la selección negativa? Nosotros generamos un montón de células inmunes constantemente, ¿cierto? Y dijimos que una de las causas principales de la autoinmunidad es que nuestro sistema inmune responde ante nosotros mismos, ¿ya? El timo evita un poco esto porque genera una selección de linfocitos que responden ante proteínas que generamos nosotros mismos. Entonces en el timo hay un montón de células especializadas, que son células epiteliales, dendríticas especializadas, en mostrarle trozos de proteínas que están en nuestro cuerpo. Yo te voy a mostrar un pedacito de una proteína de pulmón, un pedacito de una proteína que se genera el riñón, y si este linfocito se activa, yo le voy a decir, no, te tienes que eliminar, tienes que morir, tienes que llevar a apoptosis, porque si te libero la sangre, va a generar una inflamación masiva porque va a reconocer eso y va a ir a atacar el lugar donde se encuentra esa proteína. ¿Se entiende? Entonces, el linfonodo, las células que van a dar cuenta, los linfocitos que salen de la médula ósea, los progenitores, llegan al timo, ocurre esta selección y los linfocitos que no responden a lo propio se liberan a la sangre. ¿Ya? Ese es el recorrido. Médula ósea, llegan al timo los progenitores, en el timo maduran y luego de los que maduraron y que no son respondedores ante lo propio, se liberan a la sangre. ¿Estamos? ¿Hay dudas? ¿Estamos bien? ¿Y también representan cosas ajenas o solo cosas propias? No, solo principalmente cosas propias, ¿ya? Tiene que haber un balance. Y esta célula es lo interesante porque hay algo que no sé si le ha llamado la atención, pero a ustedes, ¿cómo se les puede ocurrir que una célula dendrítica le muestre un pedazo de pulmón si nunca estaba en el pulmón? O que me muestre un pedazo de, no sé, algo del cerebro si no sé del cerebro, estoy en el timo detrás de los pulmones. Es un fenómeno bien llamativo y llamó mucho la atención a los inmunólogos, pero lo que pasa es que existe un gen que se llama el gen AIRE que permite codificar la mayoría de las proteínas presentes en nuestro cuerpo. Entonces estas células son capaces de presentar la mayoría de péptidos que se generan alrededor de nuestro cuerpo y así permiten eliminar linfocitos que sean autorreactivos contra partes propias de nosotros. ¿Ya? ¿Estamos, cierto? Luego vamos a los linfonodos. Los linfonodos ya no son primarios, son órganos linfoides secundarios, porque no tienen una función tan primordial como generar células inmunes, sino que son parte de los filtradores principales de la linfa y de la sangre. Lo interesante de los linfonodos es que son estructuras bien complejas, en donde llegan células del sistema inmune innato y células del sistema inmune adaptativo, ¿ya? Lo interesante de los linfonodos es que tienen acceso tanto a la linfa como a la sangre a través de una arteria que se llama, o sea, de una vénula, que es la vénula del endotelio vago. Esta vena permite recoger pedacitos de microbio o patógenos a través de la sangre para que pasen a la linfa y generar su reconocimiento inmunológico. Y además, como está conectado con la sangre, porque lo dije, luego de la maduración en el timo, los linfocitos pasan a la sangre. Los linfocitos están recorriendo el cuerpo constantemente y pasan a la linfa para ir pasando por los linfonodos y ver si existe alguna célula innata, como una célula dendrítica, que esté cargada con algún antígeno y generar una activación. ¿Ya? Existen diferentes regiones, en este momento no son tan importantes. Lo importante es que hay sitios de maduración de linfocitos B, sitios de encuentro de inmunidad entre los linfocitos T y las dendríticas, etc. Pero lo importante es que no son órganos aislados, sino que se encuentran conectados a la sangre y eso les permite ver si es que en una herida o lo que sea entró alguna patógena. ¿Estamos? Estamos. Entonces, bueno, esto que no se lo olvide, permite reclutar linfocitos T para la presentación antigénica y activación de la inmunidad adaptativa. El vaso es similar a los linfonodos, pero el vaso es un órgano grande que al final es un linfonodo totalmente especializado
en la filtración de la linfa y la sangre y la presentación de antígenos. Es un lugar que tiene diferentes lóbulos, donde principalmente en las zonas de la médula blanca del vaso ocurre el encuentro entre células de la inmunidad innata y adaptativa. En el vaso existen centros de formación germinal de diferentes tipos de linfocitos B. El vaso es fundamental para la generación de distintos tipos de anticuerpos, distintos tipos de linfocitos B y además la presentación de antígenos entre células dendríticas y linfocitos B. También hay una pulpa roja que está altamente vascularizada con sangre, que es por donde se van filtrando la sangre y pueden entrar diferentes estructuras patogénicas, los mismos linfocitos T y así. Y por ejemplo hay macrófagos en la pulpa roja que son principalmente filtradores de la sangre. Se van comiendo las células, los eritrocitos que se están muriendo, si hay algún pedazo de patógeno que tengo que eliminar, si es que entró alguna molécula extraña, como alguna droga o lo que sea, también el macrófago puede filtrarla en el vaso. ¿Ya? Entonces, lo principal es que existe activación de la respuesta inmune adaptativa tanto en el linfonodo y en el vaso. Profe, en el caso en el que no esté el vaso, porque igual ante un trauma el vaso Pasa se puede- mucho que uno puede vivir perfectamente sin vaso, pero hay un desperfecto de la inmunidad adaptativa. Ah, ya, pero no hay alguien que pueda ejercer la labor que hace el vaso. Los linfonodos es que usualmente se generan estructuras terciarias, que cuando hay, por ejemplo, algún problema en la formación del linfonodo del vaso, se autoensamblan lugares del cuerpo que funcionan como pseudofiltradores, ¿ya? Entonces, cuando una persona no tiene vaso, lo que puede pasar es que los linfonodos pueden asumir esa función, se agrandan, generan espacios mayores para poder generar esta ausencia. Probablemente el sistema inmune adaptativo igual va a funcionar, pero va a haber problemas principalmente en los linfocitos B para la homogeneización de anticuerpos y en el contexto de presentación antigénica. Por lo tanto, estas personas probablemente van a estar en cierto grado inmunodeprimidos, ¿ya? Pero uno puede vivir sin vaso, no es fundamental. Pero es fundamental para una correcta respuesta inmunológica. Entonces, chicos, no sé si quieren que sigamos o le pongo una pausa. ¿Una pausa? Ya.